Wow. Hey. Cuando yo crezca, yo quiero tocar la guitarra como David. Yes. Uno de los mejores. Yo también. For all the youth, you have a class downstairs. You don't have to participate, but it would be great. It only happens once a month. So that's from all the 7th and 12th graders. You can go downstairs and you'll go to your own room and have a class there. Cool. Muy bien, Mateo. No, tú no, Paco. Tú eres youth de otra década. Mateo capítulo 5. Por favor, abran la poderosa a Mateo capítulo 5. Vamos a estudiar esta sección de versículo 17 al versículo 49, que es mucha información. Es más presión para mí que para ti, ¿no? Espero podemos encontrar algo nuevo. Podemos encontrar una manera quizás un poco diferente de leer este pasaje, de interpretarlo, pero más que todo dejar que Dios nos hable, dejar que Dios nos transforme. Muy bien? And so this is a very heavy as far as information passage, but we'll do our best to break it down. So here's what we're going to do. I'm going to kind of give you the heads up here in English, and then I'll spend most of my time in Spanish, but I'll try to break down verse 17 through verse 20. What does it mean by law and prophets? What does fulfillment mean? What does it mean to enter the kingdom of God in the context of Matthew? What's happening with the Pharisees? How are they interpreting the law? How is Jesus interpreting it differently than they are? And then there's 6 teachings where Jesus says, you've heard that it was said, but I tell you, and we'll try to break those 6 today. That's where we're going to be going. Okay. Muy bien, entonces antes de leer, es importante recordar dónde hemos estado en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 4 Jesús inicia su ministerio y declara, arrepiéntanse porque el reino del cielo está cerca. Después llama a 2 pares de hermanos que lo sigan, señalándolo que desde el principio esta era de comunidad. Los 2 pares de hermanos dejan todo y siguen a Jesús, y Jesús sube a una montaña, porque las montañas es donde Dios se revela, es donde Dios le entregó la ley a Moisés, y ahora Jesús está interpretando, cumpliendo la ley de Dios y enseñándole a sus discípulos cómo seguir la ley y los profetas. Muy bien, entonces ahí hemos estado. Habló Jesús de del tipo de persona que forma el reino de Dios. Humildad, sinceridad, sensibilidad, carácter, coraje. Y también nos dijo esa atención que somos sal de la tierra, como grupo comunalmente y personalmente, y luz, y hablamos cómo necesitamos ambos. No puede ser uno o el otro, porque hay un mal equilibrio ahí, pero hay una tensión y un buen equilibrio de ambos. Y ahora nos va a decir algo del versículo 17 al 20, lo vamos a tratar de entender. Creo que si entiendes versículo 17 al 20, puedes entender lo que significa Jesús en las próximas 6 enseñanzas que vamos a leer ahorita. Muy bien, algo así. ¿Listos y listas? Aquí vamos. Versículo 17 dice, verse 20 through 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, nunca ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo sea cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique
y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a los de los fariseos y de los maestros de la ley? Ya ven, nuestra tarea es complicada. And so you can go ahead and read there verse 17 through verse 20 and we'll try to break that down. So primero que todo, cuando he leído este pasaje, lo que yo entendí, se me dijo, interpreté por muchos años es: Jesús vino a reemplazar la ley. La ley estaba ahí, Jesús dice, ya no hay ley, y ahora están mis mandamientos. Pero no es lo que está diciendo. Jesús no vino a reemplazar, dice que Él vino a cumplir. Okay? So yeah, esa es una clave muy importante. So I've always interpreted this as, okay, Jesus came to replace the law. That's sort of how I heard it. But it doesn't say He come to replace, He comes to fulfill. So what does that word fulfill mean? Y dos, siempre he pensado en este pasaje como, está hablando de la ley. Pero no, Jesús dice, la ley y los profetas. Y si piensas en este balance, la ley era la enseñanza que Dios le dio a su pueblo, Israel, que había salido de Egipto. Y los profetas eran los que le llamaban la atención al liderazgo o al pueblo de Dios cuando se desviaban de la ley de Dios. Especialmente cuando había injusticias. Especialmente cuando había opresión. ¿Qué hacía Dios? Mandaba a los profetas para llamarle a la atención que regresaran a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces, es importante escuchar lo que está diciendo. Jesús dice que yo vine a cumplir la ley y los profetas. Entonces ya vamos arreglando otra cosa ahí. Porque yo siempre he pensado este pasaje como la ley, pero le da ese balance. So I've always heard this as Jesus came to fulfill the law. Okay, great. In fact, the title of our that's given, that's not in scripture, but it's on there, says the fulfillment of the law. But that's actually not what Jesus is saying. He says the law and the prophets. So it's both. And the prophets are the men and women that would come and show up and call attention to leadership to come back to being just. So we have to filter the rest of what he's saying, not just as law, but as law and prophets. Entonces ya arreglamos dos cositas ahí. Uno, Jesús vino a cumplir. Y dos, ¿cumplir qué? La ley y los profetas. Hay 613 mandamientos en la ley. Y lo que yo he interpretado es, Jesús, el pueblo de Israel falló en todos. Entonces quedaron en deuda. Y ahora Jesús vino a cumplirlos todos para pagarle a Dios la deuda. El reto con esa interpretación es que es una transacción, no es una relación. Y de los 613 mandamientos, hay mandamientos que son solamente para mujeres. Jesús no va a cumplir esos mandamientos. Cumplir no es reemplazar o no es yo los hice porque ustedes no lo hicieron. No. Y llegamos a este segundo punto. ¿Qué es cumplir? De nuevo, no es reemplazar, pero cumplir es que Jesús va a encarnar en su ser y en su vida y va a vivir de acuerdo a la intención de estos mandamientos. Y el resto de su ministerio, vamos a ver a Jesús practicar y vivir, escucha, la intención de estos mandamientos.
Todo lo que Israel no pudo ser, Jesús lo va a hacer. So, cumplir no está hablando de seguir todas las reglas. Cumplir está hablando de yo voy a vivir la intención de estos mandamientos. Pero no solo eso. Ahora voy a reinterpretarles o explicarles cuál era la interpretación correcta de estos mandamientos. Muy bien. Sé que es información. So the third thing we can do here is begin to identify, okay, what does fulfill mean? We've already said he's fulfilling the law and the prophets. I used to think, okay, people just fail in all these commandments, and now Jesus is following all the commandments strictly, and so he fulfilled it. Or there's this prophecies and now he fulfilled them. There's some truth to that, but there's 613 commandments, and some of them are just for women. So we can't interpret like he did them all. So fulfillment means more he embodied. Jesus lives what the intent of the law and the prophets has been the entire time, which was the original for Israel to live as a community, but they failed, they split up, they turned away from God, and now Jesus, in his life, in his ministry, in his mission, he's going to display what it means to live according to the intent of the law. And he's going to give us some new definitions now that God, Jesus, is here. You with me right there? Okay. So ahora Jesús, ahora que va a encarnar todos esos mandamientos, toda la ley y los profetas en su vida, Él nos va a dar una nueva manera de entender lo que ha sido la ley. Y tú dices, ok, ¿por qué es importante todo eso? Esa es mi pregunta también. ¿Por qué es importante todo eso? Uno, porque lo que inició Dios en el Antiguo Testamento lo está cumpliendo. Es decir, que Dios es fiel. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Aun cuando nosotros no. Amén. Entonces es importante reconocer la fidelidad de Dios. Y este Dios dice, ¿cómo deberíamos de interpretar la ley? Como misericordia. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, pues ¿cuál misericordia? Quizás porque la estamos interpretando incorrectamente. Pero ahora el autor de la ley, Dios, está en esta misma montaña en carne y hueso, llamando a otros hombres y mujeres que sean sus discípulos, y les está diciendo, esto es lo que Dios quiere. Y ahora lo voy a cumplir en mi vida. Si ustedes quieren ver y conocer qué significa vivir de acuerdo a la ley, muchos de nosotros nos imaginamos como un sacerdote acá, sacrificándose, sufriendo, ayunando, no haciendo nada, aislado, ¿no? Pero cumplir la ley es ¿qué? Es ver a Jesús. Porque todo el mandamiento, la mayoría, es relacional. ¿Cómo tratas a Dios? ¿Cómo tratas a otros? ¿Y cómo te tratas a ti mismo? Amen? And so, when I think about, okay, what if you practice the entire law? What comes to mind is this strict, rigid, sort of priesthood, isolated, better than thou sort of thing, always worried and anxious. But Jesus is saying, I'm fulfilling it. Actually, I'm the full intent of what that law was. And now you don't need all these codes because now you have me in my life fully. You see that? Muy bien. Entonces, hemos visto que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Ya hemos hablado un poquito qué es cumplir. No es seguir todas las reglas, es Jesús en su vida vive totalmente. Y después nos dice que entrar al reino. Dice que el que infrinja uno de estos solos mandamientos será pequeño. Y después dice que
El versículo 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia supere a los de los fariseos y de los maestros de la ley. Ahorita vamos a hablar un poquito de los fariseos, cómo estaban interpretando ellos la ley. Pero entrar al reino de los cielos suena como si vas a ir al cielo o al infierno. ¿Quién va a entrar al cielo y quién no? Pero el reino de los cielos, como ya hemos dicho muchas veces, en el Evangelio de Mateo, no está hablando de un lugar en el futuro. El reino de los cielos en el mundo del Evangelio está hablando de toda persona que se somete y sigue a Jesús en su reinado aquí. Entonces, otra manera que está diciendo es, no vas a poder ser mi discípulo si no vives bajo mi reinado. Y la referencia es en quién? Los fariseos. ¿Ah? Y ahorita que vamos a ver qué hacían ellos, vamos a quizás entender un poco mismo. So when Jesus says, for I tell you, unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law. And so if you have a bilingual Bible, in English it says righteousness, but in Spanish, righteousness is translated to justice. There's something there. How you treat others. And so it's not talking about the kingdom of heaven in Matthew as this future place. Kingdom of heaven, Matthew means the reign of Jesus. You can't be his disciple if you're not a person following Jesus under the reign of Jesus, and you're merciful and you're just. And then he references the Pharisees, and we'll see what they're doing to make more sense of that. Muy bien. So, sé que ya van como 5 cosas que son un poco diferentes a las que estamos estudiando o hemos aprendido en el pasado, pero bueno, ahí vamos. Queremos honrar lo que dice la Biblia y dejar a un lado lo que no dice. Muy bien. Ahora, los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos en este tiempo de Jesús ya tienen 100 años liderando. Muy bien. Es mucho tiempo. Y todo movimiento después de mucho tiempo se hace un poco raro. Y el templo está destruido. Había otro, cuando se escribe Mateo, había otro grupo rival, los saduceos, ellos estaban en el templo, había otro. Cuando se destruye el templo, los fariseos es el único grupo que queda de los 4 grupos religiosos. ¿Y qué se la creen? Oh, pues sí, ya estábamos correctos nosotros. Lo que es más necesario es proteger la ley. Pero el otro grupo que sale son los cristianos. Los fariseos cristianos tenían esta tensión. Los fariseos iniciaron como un grupo devoto a ayudar al pueblo de Dios a regresar a Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de practicar la ley de Dios y se hicieron como las otras naciones. Dejaron de ser distintos, dejaron de ser sal, dejaron de ser luz. Y en general, la conclusión de los fariseos fue, ¿sabes qué? La gente en realidad no puede cumplir toda la ley. Los fariseos creían que la gente es muy pecadora. Ya sabes cómo son. La realidad es que no pueden cumplir la ley. Si no les das reglas, no obedecen. Si no los castigas, no cambian. ¿Suena familiar? Entonces lo que hicieron, crearon reglas para proteger el no fallarle a la ley. So, la ley dice, descansa el sábado. Los fariseos empezaron a ver que la gente no descansaba el sábado. Y empezaron a castigarlos. Y ahora dijeron, ¿sabes qué? Ni siquiera puedes cargar nada. ¿Por qué? Porque lo que querían es no quebren la ley. Y ahora hicieron muchísimas reglas. ¿Sí me explico? Entonces,
lo que se convirtieron los fariseos era como la policía religiosa. Un sábado sales y levantas algo, ¡hey, hey! Es sábado, ¿eh? Y luego, oh, sí. Entonces empezabas a ver a tus vecinos, mira, nosotros sí lo seguimos, ellos no. Pero la intención original es no queremos fallarle a Dios, entonces hay que hacer reglas. Es como cuando la iglesia, llegas al cristianismo y aprendes de Dios y te bautizas y eres un discípulo, pero para que no falles, para que no faltes, para que no te desvíes o te olvides o regreses, hay más reglas por tu bienestar. Y te ayudan. Pero después de 5 años, o te enojas que hay tantas reglas, o si no hay reglas te sientes inseguro porque nadie te está regañando. Nadie te está diciendo que leas, nadie te dice que vengas. Ya no retamos. Porque le dimos el énfasis a las reglas, no a Jesús. Entonces, los fariseos añaden reglas como una cerca. O sea, ni te podías acercar a la ley. Porque lo que hacías es seguir las reglas. Lo pasabas por afuera. ¿Cómo te va con la ley? No, yo no le he fallado. Mira, estoy siguiendo todas las reglas. Pero no la viviste. No participaste en esa formación de seguir la ley. Porque lo que seguiste fue las reglas. Otra manera podemos decir que tu relación es con la iglesia antes que con Dios. Y tu valor es lo que haces para la iglesia en lugar de tu relación con Dios. Pero ¿deberías de tener parámetros y balance? Sí. ¿No? ¿Deberías de tener ciertas prácticas? Sí. ¿Deberías de todavía aceptar y dar retos de que sí, pero el punto no es eso, el punto es la relación con Dios. Por eso es que Jesús dice, si ustedes no superan la justicia de los fariseos y los maestros de la ley, no pueden ser mis discípulos. Entonces Jesús está diciendo algo, ellos hicieron las reglas y la verdad que viven una buena vida. Tienen integridad, tienen carácter, no pecan, no viven una doble vida. Su vida es muy recta y muy pública, pero no tienen relación. Su relación es con las reglas, no con Dios. Entonces ustedes tienen que superar esa justicia. Públicamente, tener rectitud, tener carácter, tener devoción. Pero superar es no vivir en las reglas, es tener una relación y encarnar lo que Jesús quiere que encarnemos. ¿Sí vemos eso? And so the Pharisees created all these laws and it became about all these rules and became about the rules. And so people no longer lived out what living the law was like because all they followed was the rules. And so that's why Jesus says, hey, if your righteousness doesn't surpass that of the Pharisees, they were good people, upright, they're not living double lives, high character, but their relationship was with the rules. And so sometimes when we experience the harshness or the rudeness of legalism, let's use that word, you're like, I don't want to be like that. But does your righteousness surpass those that are legalistic? Because sometimes we just get so loose. And that's why people say, see what happens? That's why you need to be legalistic, but it's because you can't do it without all these rules. And those are bad options. What does it mean to be God-centered? And that's what Jesus says, I'm inviting you. Repent, come. Follow me. But if you're not living the life, it's not that I don't want you, you just can't enter. You see that?
So Jesus is calling us to a different kind of relationship with God, and we're going to see that in the next 6 teachings. Muy bien. Entonces, como contraste, Jesús empieza a darnos 6 enseñanzas que dicen, han oído que, y nos va a decir qué es, pero yo les digo. Entonces Jesús cumple la ley, cumple los profetas, encarna la intención de la ley y los profetas, y va a vivir esta obediencia para que podamos imitar. Entonces muchas veces dice, no, esta iglesia, este grupo, antes éramos bien legalistas. Y pues no estás mintiendo. Pero también podemos decir, antes yo viví una vida bien con Dios. ¿Por qué? Porque el legalismo te ayudó. Si no, espiritualmente, hey, órale. Y tú no, pues yo ando bien comprometido. En cuanto se quitaron las reglas, ya no sabes ni qué hacer y qué creer. Y estás esperando que regrese las reglas para vivir. Estás esperando que regrese la campaña para compartir tu fe. Estás esperando que regrese la regañada para que puedas entrar y ser consistente en tu grupo de familia. Eso no es una relación con Dios, es una relación con las reglas. Eres un adulto, eres una adulta. Jesús te está diciendo, no puedes entrar a mi reinado si tú no quieres entrar a mi reinado. Y no sobredependas de las reglas, sobredepende de mí. Amén. Y ahora vamos a ver estas enseñanzas. ¿Cómo vamos? Ya estamos llegando. Pues nos falta bien mucho. So podemos ahorita decir esto. Al escuchar que Jesús va a decir, has oído que se dijo, pero yo les digo, ten esto en mente. ¿Qué nuevo entendimiento está comenzando a formar en ti sobre lo que Jesús está diciendo? Y si tienes preguntas, right? And so as we go through these, think about if you have any questions and what is surfacing, what is God revealing. So antes de entrar a estas 6 podemos decir esto. El contexto aquí es que Jesús dice, yo no vine a cumplir estas reglas, yo vine a cumplir la ley y los profetas y voy a vivir lo que eso es, para que no sobredependan de reglas, pero sobredependan de mí. Ok. ¿Listos? Ok. Entonces hay que reinterpretar todo. Ustedes han escuchado, pero yo les digo. ¿Muy bien? Ok. So. Oh, man. A ver. El versículo 21. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará consejo al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Y ese es otro estudio que lo vamos a dar después. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayas en camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último
centavo. La audiencia original de la ley ha vivido en esclavitud, en opresión, y ha vivido ciclos de violencia. En los lugares más pobres o más opresivos, con más desventajas, suele haber mucha violencia. Y ciclos de abuso, de adicciones, de opresión, porque en parte no se les ha dado justicia, no se les ha dado lo que necesitan, al contrario, se les ha quitado y vives bajo esos sistemas y puede haber mucha violencia. Entonces, cuando salen de ese sistema, no es como que ya no estamos en Egipto, ya cambiamos. No, todavía traes todo eso. Entonces, una de las cosas que ocurría mucho es, si tenías un reto con alguien, para solucionarlo, lo matabas. Entonces la ley dice, no mates. Y años después, estamos generalizando todo esto, la interpretación era, no mates. Pero la intención de la ley, no mates, ¿qué era? No odies. No tengas rencor. Pero había un no hagas esto, pero más que todo era, no nos matamos y no tenemos estos rencores. Lo que hacemos nosotros, el pueblo de Dios, es que nos reconciliamos. Solucionamos nuestras diferencias. Pero no va a ser fácil. Entonces va a haber un tribunal, va a haber un proceso para solucionar nuestras diferencias. Pero la intención del mandamiento siempre era, tiene que haber vida y reconciliación en mi pueblo. ¿Sí me explico? Pero eso no fue lo que se estaba interpretando o cumpliendo. Lo que simplemente se interpretó es la ley, no mates. Es como cuando interactúas con alguien, lo invitas a la iglesia, yo no soy una mala persona, no mato, no. Pues primero que todo, qué bueno. Pero el cristianismo no es de no hacer cosas. No es de no hacer cosas. El cristianismo es de ser una persona de reconciliación. Entonces Jesús no está diciendo, antes estaba bien fácil, nomás era no mates, y ahora, que así lo he interpretado yo. No, lo que Jesús está diciendo es, no mates siempre era reconcíliate con unos a otros. Pero ustedes dejaron eso afuera por todas estas reglas. Dejaron de practicarla y dejaron de saber qué significa vivir la ley, porque solo viven las reglas. Y ahora yo vine a cumplir, yo vengo a vivirlas para que ustedes vean lo que significa ser una persona de reconciliación. ¿Sí lo ves? Si lo entendimos ya, es el mismo para los 6. No tenemos que cumplir todo, leer todos los 6 por cuestión de tiempo. Lo otro que vemos es, vamos a ver cómo Jesús tiene oportunidades de matar, pero no lo hace. Cuando está luchando para tomar la cruz, ¿qué dice? Yo puedo llamarle a ángeles que destruyan. Pero la ley dice, no mates. Pero el significado de eso es, hay que reconciliarnos. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué dice? No voy a mandar ángeles para liquidar. Voy a morir yo para reconciliar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde aprendió Jesús eso? ¿Qué está haciendo? Está haciendo la ley de Dios, la intención de Dios. Y para nosotros, si necesitas, si tienes reglas, amén. Todos necesitamos unas cuantas. Pero el punto es ser. Es ser transformado. Pero al mismo tiempo, si no tienes prácticas, no vas a ser transformado.
Necesitas prácticas para que te transformen. Pero lo que lo transforma no es la práctica. La práctica te acerca a Dios para que Dios te transforme. ¿Sí me explico? Y es por eso algo que te funciona a ti, no lo puedes decir a alguien más, porque quizás ellos no se conectan así. Hay diversidad en todo esto. Okay, so, in short, the interpretation was, do not murder. Okay, good, check. And that was it. But because there were so many rules around the law, they didn't get to embody what it really meant. And so, what Jesus is saying, it's not that was the intent, don't murder, don't just not do things. The whole intent of that commandment was reconciliation. Another way to think about it, if Jesus says, I come to fulfill it, Jesus later says, hey, I can call angels, legions of angels, and they can destroy, but I'm not going to do that. Why? Because God doesn't murder. But is the point not murder? No. When Jesus then, he reconciles, he takes the cross. Does that mean so he's fulfilling the law and the prophets? That it's about relationship, transformation, formation. We do need some rules, some guidelines, and some practices, but that's not our God. Our God is our God. Lo siguiente, versículo 27 al 38, habla de el adulterio. Dice, no cometas adulterio, pero también dice, pero les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Igual, la ley era, no cometas adulterio. Sé fiel a tu esposo, a tu esposa. Ok, sí. Pero Jesús dice, la intención no era simplemente no cometan adulterio. La intención siempre era, trátense con respeto. La intención siempre era, no veas a otras personas como un objeto para tu placer. Eso siempre era la interpretación. Pero solo se enfocaron en, pues no nos hemos divorciado, o sea, no nos queremos, nunca nos juntamos, pero no nos hemos divorciado. No, eso no era la intención. La intención es tener respeto unos a otros. Jesús vino a cumplir todo esto. ¿Cómo trata Jesús a las mujeres? ¿Abusa de su autoridad? ¿Manipula? ¿Menosprecia? ¿Las ve como objetos? No. Las ve como hermanas, como madres. Incluso tiene una interacción con una mujer en el capítulo 9, una mujer que está sufriendo, está sangrando por mucho tiempo. Y vemos la dignidad con la cual Jesús trata a esta mujer vulnerable, física, emocional y socialmente. Mujer, ven. La pone en medio, ¿no? Para decirle, tú eres igual que nosotros. ¡Wow! ¡Qué ley! ¡Qué profetas! ¡Qué Jesús! And so this same thing, same pattern, right? It says, do not commit adultery, but then he says, but I tell you, not just that, don't lust. Do not commit adultery. Always meant treat others with respect. Do not objectify women. But because they never practiced it, they just held to the rules, they didn't get that formation. And so now Jesus comes to fulfill. So what does he do? Look how he treats women. The respect as sisters and mothers. There's a story of a vulnerable woman who's been bleeding for many years in chapter 9. Look how he treats her. The disciple women are the first ones to encounter Jesus in resurrection. Jesus is fulfilling what God intended all along. La siguiente es divorcio. Y sí, no se divorcien, mantengan la estabilidad. Obviamente, este es un tema complicado. No podemos con esta escritura entender todas las complicaciones con divorcio. Nadie se da pena o acusación aquí. Pero lo que sí podemos decir aquí, los que se beneficiaban del divorcio eran ¿quién? Los hombres. Le voy a dar esta carta de divorcio. Pero ¿qué le pasaba a una mujer divorciada?
en esa cultura ya no tienes familia. Ya no eres parte que se te va a proveer. No es como que, pues me voy a ir a encontrar un trabajo. No, si no estás con la familia, no tienes nada. Y ahora eran vulnerables a esclavitud o prostitución en ese mundo. Entonces, cuando Jesús dice, hey, no hagan esto, era que está protegiendo a la mujer. Es por eso que el Evangelio de Mateo comienza con José queriendo divorciarse en secreto de María. Y el ángel le dice, hey, no, esto es de Dios. ¿Y qué hace José? Pues es un hombre recto y justo y la protege. De hecho, la quería proteger desde el principio. Quería divorciarse en secreto para que no acabe en esclavitud o prostitución. Entonces, la ley siempre que es relacional. No mates, reconcíliate, relacional. No hay lujuria, relacional. No hay separación, relacional. Todo es relacional. Número 4, juramentos. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, por el trono de Dios, y nos da muchísimos ejemplos. Y sí, existe esa interpretación a la superficie, dice, hey, no uses el nombre de Dios en mano y no jures, y a muchos nos regañaron de niños cuando decíamos, te lo juro, ¿cómo? Cállate. Sorry, I'm not promoting that, but that was how we were raised. Y tú le decías, hey, la ley dice que no me pegues. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es como el tono de los profetas. Lo que los profetas decían, los profetas hacían. Es un pueblo de carácter. Es un pueblo que no habla por hablar, que lo vive. ¿Sí me explico? Que lo que dice que va a hacer, lo hace. Que no hay, ya sabes, como cuando te invitan a un lugar y que les dices que vas a ir, pero no vas a ir. ¿No? Yo digo que cuando te dice alguien, hey, 3 veces, no va. Hey, vas a ir, hey. No va a ir. Ahí nos vemos, hey. No va. Y estamos, eso es broma, pero hay otras cosas que decimos, sí, vamos a comprometernos a estos. No, es que hoy no, ¿sabes qué? Es que traigo un hueso en el pie. ¿Qué? Que no tenemos el carácter. Y Jesús dice, yo vengo a cumplir la ley. Lo que dices que va a hacer, lo vas a hacer. ¿Qué no es Dios ese? Yo voy a serles fiel a ustedes. Y es fiel. ¿No? Todo lo que Jesús dice, Jesús lo hace. No hay mentira. No hay manipulación. Y como ser parte del reinado de Dios, discípulos de Jesús, tenemos que tener este carácter también. Muy bien. Y de nuevo, los fariseos, no, yo no juro, pero tampoco dices la verdad. También manipulas. ¿Por qué? Porque tú lo te enfocas en yo no juro. Sí, pero eres bien mentiroso. No, tienes que practicar el reinado de Dios. Número 5, ojo por ojo. De nuevo, vives en Egipto, ¿no? Grupo de sistema de violencia unos a otros contra ti. Y si te dan violencia, eres violento. Ahora ya están en el desierto, ¿no? Y hay un pleito entre tribus. La solución es, si tú le hiciste eso a esta persona, ahora esa persona te tiene que hacer eso. Y como decíamos en el barrio, ahí muere. Y era una manera de, aquí, esto no se va a hacer que no te haces eso, luego otro, luego, y ahora tribus y vatos acá de...
Southside Judah contra los Benjamins. No, hiciste un mal, lo pagas y ahí muere. Entonces, era una manera de controlar que no se salgan las cosas y que haya ciclos de violencia para siempre. Muy bien. Y así se interpretó. Pero no solo es eso. Jesús dice, pero yo les digo, no resistan al que les haga el mal. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también a la otra. Entonces, y sigue ahí y dices, oye, pues ¿cómo? ¿Le enseñarías eso a tu hijo? Defiéndete, amigo. Entonces, ¿qué está significando aquí? El punto es de que no debe haber estos ciclos de violencia. Tiene que haber, igual, reconciliación. Que bajo el reinado de Dios no deberíamos ser personas de amargura, de resentimiento, de odio, de envidia, de celos, de rivalidades. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, a perdonar, a no buscar venganza. ¿Buscar qué? Reconciliación. Hermano, hermana, tengo esto en mi corazón, quiero disculparme porque he sentido esto en contra de ti por años. Y cada vez que te veo no te lo digo, pero no, ese es el reino de Dios, así no nos tratamos. Pero el reto es de que traemos todas nuestras costumbres y hábitos de nuestras culturas, familias, y las empezamos a vivir aquí, pero de una manera cristiana. Eso es fariseos, no transformación. ¿Y qué hace Jesús cuando está en el juicio, siendo acusado falsamente? ¿Los acusa a ellos? No. En una ocasión se queda callado, en otra ocasión sí dice quién es, pero no con acusación. Vemos esta integridad de Jesús, porque Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. La número 6. Amar a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Vivimos en un mundo donde a todos se nos ha dicho quién es nuestro enemigo. Si eres de este país, este otro país es tu enemigo. Si estás en este país diverso, este es el enemigo. Si crees esto políticamente, este es el enemigo. Siempre se nos está dando enemigos. Y si los cuentas son como 6. Pero en el reino de Dios, en la formación de Dios, no de imperio, de shalom de Dios, dice Jesús, pero yo te digo, amen a sus enemigos. No toleren. Amen a sus enemigos. Y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Todo esto también lo puedes conectar con las bienaventuranzas, ¿cómo se dice? El capítulo 5. Que dichoso el que. Bienaventuranzas, perdón, sí, gracias. Todo, igual las puedes conectar. Entonces Jesús nos llama a ser un pueblo y una persona distinta, que ama. Igual, los fariseos tenían esta regla, los cristianos legalistas. El contraste es quitar las reglas y al cabo yo no soy así, yo soy libre. Pero no, la solución es vivir de acuerdo al reinado de Dios, encarnar lo que Jesús es y cómo Jesús es. Y la solución no es, no, pues yo no odio, pero amas. Entonces, así como todos, imagínate los discípulos, no, así estaban, mira. Wow. Y dice, y si ustedes no se someten a ser formados así,
no entran al reino de los cielos. No porque los estoy rechazando, porque no has decidido entrar. ¿Qué te dice esto a ti? ¿Qué formación te está pidiendo Jesús? En todo de estas enseñanzas, todas son relacionadas. Personas. Reino de Dios, el pueblo de Dios. Y en todo Jesús lo vive totalmente. Jesús amó a sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta Pedro, que lo traicionó, lo restauró. El pueblo de Dios, la formación de Dios es un espacio, es un movimiento, es un reino de restauración, de reconciliación y de relaciones. Entonces, el cambio que podemos hacer, venimos de Egipto con todos estos hábitos y en el reino de Dios, con Jesús al centro, liderándonos, nos forma y nos transforma para que regresemos a nuestros hogares, familias, espacios de trabajo y seamos esa sal y seamos esa luz, tratando a las personas así como Dios nos trata a nosotros. Entonces, en lugar de que estos malos hábitos definan cómo practicamos el cristianismo, que el cristianismo define cómo tratamos a los demás y cómo somos. ¿Sí ves? Pero ¿en qué dirección vas tú? Y todo esto nos entrega Jesús. Vamos a cerrar aquí con unas preguntas. Lo logramos. Felicidades. Hay más, pero ya ahí vamos a aterrizar. ¿Qué te sorprendió hoy? Tenemos una pregunta de reglas y formación que la puedes leer. Tenemos una pregunta de control a misericordia. Tenemos una pregunta de apariencia a reino. Léelas, júntate con 2, 3 personas, elige una de estas preguntas o quizás cuál pregunta te elige a ti y comparte qué estás aprendiendo. ¿Sale, vale? Adelante, tomen unos minutos, elijan una de estas preguntas y compartan. Ok, tenemos unos minutos, no muchos. ¿Qué podemos hacer aquí ahorita? ¿Tiempo de preguntas y respuestas? ¿O lo dejamos eso para la confraternidad? ¿Qué piensan? I'm thinking out loud. I should have thought about this on my own. Vamos a terminar con esto. Versículo 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. La interpretación, sí, lo dijo lo de Jesús así, pero porque Él sabe que no lo vas a hacer, pero inténtale. No. ¿Qué es perfecto? ¿Qué significa esa palabra? So it closes this section here saying, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. And that word perfect in English, oh man, that's a trigger. Yeah. Perfectionist people are like, oh, I'm not that. But what does the word perfect mean? A better way to think about perfect is mature. Yeah. Whole. So the goal of this, the law and the prophets, and now the embodiment of Jesus, and part of the goal of following Jesus to be his disciples, and to live this kind of relational, communal, personal life under the reign of Jesus, it does something. It transforms you to be mature. It transforms you to be a whole person, a full human being the way God intended it to be, without hatred, all this other stuff, objection of people or women. That is healed and is transformed. Ahorita regreso en español. Immaturity
can look like this. I'm obeying you, and all these challenges keep coming. I'm obeying you in all this testing. Shouldn't I get blessing? You either say that or don't say that or feel that. Yeah. That's the wrong category. That's not whole. That's not mature. A real whole, mature person living in participation in the life and mission of God, you always have challenges. Yeah. And you always have blessings. Yeah. That's right. Your obedience to God, it's not based on blessings. It's based on becoming perfect, becoming mature. It's transformative. But if you live your Christianity the same year every year, you're a 15-year-old Christian that has lived 1 year of Christianity. You live the same thing again and again and again and again. And the Holy Spirit invites you to go deeper, to get help, to be self-driven. If you participate in that, it leads you to maturity. If you don't, you're just living out the same year. You with me right here? So this is a real calling from God saying, be mature. The goal is your transformation and the transformation of the community. Salt, light, blessed are those. You see what I'm talking about? Yeah. So immaturity, here. Maturity. Am I living like Jesus? Am I treating others like Jesus? So la palabra perfectos no significa perfección. En el lenguaje original significa madurez. Sean maduros. Es este tono de ser completos, sean completamente humanos en el sentido de que como Dios te creó. Sin estos rencores, sin estas lujurias, sin este odio, sin esta rivalidad. Sé una persona que constantemente está participando en la vida y misión de Dios y está siendo transformado. Lo opuesto de maduro es inmaduro. Y muchas veces pensamos en Dios y en el reino en una manera muy inmadura. Es decir, hay retos, pruebas y hay bendiciones. Y luego te enojas porque estás obedeciendo y no recibiste la bendición y otra prueba. No que me querías. Es una manera inmadura de ver, que todos la hemos visto así. No se sientan, está hablando de mí. No, estoy hablando de mí. Solo te estoy compartiendo. Pero una persona madura, el enfoque no es la bendición, porque siempre va a haber retos y siempre va a haber bendiciones. La meta es transformación. ¿Estás madurando o sigues siendo la misma persona? Y parte de la madurez es imitar a Jesús. Entonces, sean perfectos como el Padre es perfecto. Ya mencionó Jesús otra vez al Padre. ¿Cuándo lo mencionó por primera vez? Que sus obras, que sus prácticas le den gloria al Padre. Ok. ¿Cómo respondes cuando hay retos? Esa es tu obra y tu práctica. ¿Cómo te ven tus hijos cuando te enojas y se pelean en el matrimonio? ¿Hay reconciliación o ahí quedó? Y tu hijo y tu hija en el cuarto interpretando todo. ¿O hay disculpas y reconciliación? Entonces nos llama Dios a ser perfectos, maduros. Hay mucho más, pero ya me voy a callar porque lo voy a seguir. Ok, por cuestiones de tiempo vamos a orar y tomar comunión y después nuestra ofrenda semanal. Muy bien.